si la cultura fuera mucho más de lo que conocemos? Que fuera más allá del teatro, de la música, de la programación, que la cultura la entendiéramos como la forma en la que nos relacionamos, en la que construimos sociedades y comunidades, la forma en la que lideramos. Hoy te invito a que elevemos la mirada sobre la cultura de la mano de Aitzol Batiz. Él se define como el del chándal, porque viene del deporte, y quizás seguramente sea por eso que tiene como esta visión diferente de la cultura, una visión más dinámica, transformadora y profundamente humana. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y ya te adelanto que esta conversación no va sobre grandes éxitos. Va más bien sobre transformación, sobre desaprendizaje, sobre cómo tomarnos el liderazgo en serio, pero con un puntito de ligereza para dar lugar a la excelencia. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bien, pues ya tenemos a Aitzol con nosotros. Bienvenido, Aitzol. Gracias, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de cultura. Vamos a darle un giro, vamos a elevar un poco la mirada y vamos a ser como muy integrativos. Pero antes de empezar, Aitzol, por favor, preséntate desde el ser. Yo tengo que decir, antes que empieces, perdona, Aitzol lleva muchos años, 2 o 3 años con nosotros en Inusual y su biografía, dice, no soy ni de ciencias ni de letras, soy el del chándal. Esto ya nos abre una puerta. Aitzol, continúa tú. ¿Quién eres? Bueno, pues voy a coger el hilo. En este mundo en el que parece que no eres nada si no tienes un título, yo lo tengo, pero no es precisamente ni de ciencias ni de letras. Y como a la gente nos gusta encasillarnos o en un lado o en otro para parecer que tenemos un significado o que aportamos algo, yo me salgo de esas casillas y digo que no soy ni de ciencias ni de letras, también queriendo quitarle un poco de peso a estas cosas y de hierro y darle un poco de humor, ¿no? Yo estudié educación física y creo que después de muchos años me estoy dando cuenta que tiene mucho que ver con lo que hoy en día hago, que aparentemente no tiene nada que ver con las ciencias de la actividad física y el deporte, pero sí tiene que ver con los valores, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con, bueno, cierto nivel de pautas de tener claras qué cosas tienes que hacer y qué no, etcétera, etcétera. Y creo que eso también lo enseña el deporte. Entonces, bueno, soy una persona bastante sencilla, bastante normal, que le gusta hacer cosas normales y sobre todo aprender y disfrutar en el camino. Me gusta mucho hacer cosas acompañado y eso, aprender, soy muy inquieto, no sé, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta conocer situaciones nuevas, contextos diferentes, conocer hay un punto en gente. común casi en todos que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, que es la curiosidad. Sí. Eso es como un hilo conductor entre todos los líderes que entrevistamos. Aitzol, entramos en materia. De una manera un poco, quizás, podríamos decir, amplia, pero a la vez muy específica, tú estás trabajando en el sector de la cultura. Si te parece, para que nos centremos un poquito y contextualicemos, ¿cómo definirías cultura? Pues te voy a dar como 2 definiciones que utilizamos nosotros muy habitualmente. Una tiene que ver con el origen y con el sentido que le damos al concepto, porque para nosotros cultura trasciende de lo que son las artes o de lo que es el ideario social de lo que es la cultura, que está muy ligado a las disciplinas artísticas, al teatro, a la música, a la danza. Y nosotros, tenemos otra mirada con respecto a la cultura. Tenemos una mirada muy centrada en la antropología, ¿vale? Uh-huh. Para nosotros cultura es información compartida por contacto social. Es decir, todo eso que somos capaces de transmitir, que forma parte de nuestro aprendizaje vital
y que lo vamos socializando a través de nuestras interacciones humanas. Y a partir de ahí va generando idearios comunes, formas de entender el mundo similares o diferentes, depende de dónde estés, bueno, identidades, sentidos de pertenencia, etcétera, etcétera. Y luego utilizamos para aquello que hacemos, utilizamos una frase que creo que es muy potente y que viene de un libro que se titula Jardinosofía, que dice algo así como la cultura transforma la realidad para dotarla de sentido. Y es las dos formas en las que definimos lo que hacemos y lo que entendemos por lo que, o sea, que hay en el fondo de lo que hacemos. Por un lado esa vertiente antropológica de la cultura y por otro lado ese poder transformador de la cultura para dar sentido a la vida y a los territorios. Ahí quiero llegar, porque con esta definición tan contundente y potente, entendiendo la cultura como motor del desarrollo social y territorial, am, ¿qué estáis mirando vosotros que nosotros no estamos viendo? Entiéndeme. Vosotros, ¿sabéis? O sea, tú sales de las ciencias físicas, digamos, ¿no? De la educación física, del deporte, del cuerpo y tal, te metes en otro ámbito completamente diferente, que tiene que ver con liderazgo, con transformación, con cultura, entendiendo la cultura como motor de desarrollo social. ¿Qué estás viendo tú que los demás no vemos? Buah, ¿O vaya qué pregunta. viste? ¿O qué Pues, viste para dar ¿qué ese, vi? A ese ver, cambio, ese trampolín? llevamos 22 años trabajando en el mundo en el sector de la gestión cultural, ¿vale? Para organizaciones culturales, para instituciones, para organizaciones sociales, etcétera, etcétera, donde el contenido que se genera a través de esas organizaciones es lo que otras personas disfrutamos en nuestro tiempo libre, a través de pues, la posibilidad de poder ir al cine, de ver una obra de teatro, de disfrutar de las fiestas patronales, de lo que sea, ¿no? De lo que es el folclore, el patrimonio. Cuando empezamos a intentar darle un poco más de sentido a lo que hacíamos para no caer en tener que luchar por el precio para ser competitivos, decíamos, detrás de esto hay algo que no solo, o sea, que apela a las emociones más allá de a nuestro conocimiento, ¿no? Si la cultura tiene algo, es que nos mueve desde otros parámetros que no son los cognitivos. Nos mueve desde lo emocional, desde algo que está antes que la razón. Luego le ponemos razón, porque a eso le tenemos que poner razón. Tenemos que interpretar lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Pero antes nos llega al sistema emocional. Y cuando vimos el potencial que tiene eso para generar sentido de pertenencia, para vincular a personas con idearios o con otras personas, dijimos, joder, pues esto no solamente es algo que tiene que darse en un sector que es el cultural, el eminentemente cultural, el mundo artístico, el de los titiriteros, como le llamo yo, ¿no? Sino que nos apela a todos y además es que nos enriquece a todos y a todas. Otra cosa es que seamos conscientes o no, que lo llevemos en un plano más o menos consciente. Y lo que intentamos es, pues eso, dotarle de sentido a la realidad y llevarlo a un plano consciente. Eso que es muchas veces inconsciente y que no sabemos por qué, nos hace disfrutar, nos hace gozar, nos hace estar a gusto o nos hace enfadarnos, porque también la cultura tiene componentes negativos. No hay que olvidar que las guerras tienen una raíz cultural muy potente y por lo tanto no podemos decir que la cultura es buena per se, ¿no? Ujú. Pero
Todo eso tiene unos componentes que van mucho más allá de la razón, de lo cognitivo y que apela a las emociones. Y cuando nos dimos cuenta de eso, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar ir por ahí, por ese camino, intentando sacar nuestra idea de cultura a ámbitos que tradicionalmente no son culturales. Que están Y más alejados. primero, eso es, y primero pues empezamos a prestar servicios en ámbitos que eran colaterales a lo cultural, como es el Ujú. ámbito de la juventud, al ámbito social, al ámbito que tiene que ver con la educación, etcétera, etcétera. Y después hemos ido llevando nuestra idea de cultura hacia otros ámbitos muy alejados, donde todavía hoy nos miran como las vacas al tren cuando decimos que somos agentes culturales, cuando ¿Y decimos que eso somos qué una es, no? consultoría cultural, claro, y vamos a una empresa a decir cómo tienen que transformar sus formas de relacionarse para ser más productivos aún que lo que son, ¿no? Porque sabemos que cambiando el sistema de relaciones van a cambiar sus resultados muchísimo a mejor. Aichol, en este sentido, cuando dices llegamos o sea, tenemos que explicar quiénes somos y qué es lo que hacemos, como líder de este, podríamos decir, de este movimiento, ¿no? O de esta nueva mirada, ¿qué desaprendizajes tienes como más por la mano, ¿no? O sea, ¿qué cosas has desaprendido para poder acercarte a las organizaciones y hablar de esta nueva mirada sobre la cultura en un sector ya más pues, de empresa, más de dirección, ¿no? De hacer? Pues yo creo que una cosa importante es dejar de decir lo que haces y escuchar. Porque muchas veces nos volvemos locos o estamos encantados de decir lo que hacemos pensando en términos de contribución y sin embargo no tenemos ni idea de si eso que hacemos tiene alguna vinculación con la necesidad que tiene la persona que tienes delante. Entonces, es dejar de hablar y escuchar es una cosa que he aprendido a lo largo de estos años y que practico muy a menudo. Sol, en esa escucha activa y empática, ¿qué crees tú o qué habéis detectado que dentro de las organizaciones podéis cambiar a través de la cultura que no se pueden cambiar a través de otras disciplinas? Pues mira, una de las cosas que hemos visto que somos capaces de generar y que es la llave para que empiecen a cambiar las cosas es generar entornos de seguridad y confianza. Ujú. Y luego, otra de las cosas que creo que conseguimos, a veces con mayor dificultad y otras veces más rápido, depende un poco también del punto de partida de las personas y de los equipos con los que nos toca trabajar, es eh, llevar al plano consciente eso que hacemos de manera absolutamente inconsciente. Es decir, elevar lo que decimos nosotros que es elevar el nivel de conciencia. O sea, todos hacemos cosas que sabemos y todos hacemos cosas que pensamos que no sabemos. Parece un acertijo. Parece un acertijo, sí, sí. Nuestro reto está en llevar al plano consciente aquello que está automatizado y es inconsciente. Ok, vamos a bajarlo a un plano terrenal. ¿Ok? Sí, Y como te entrevistamos a ti, como líder, como persona, si te sientes cómodo y lo quieres compartir con nosotros, que entiendo que sí, te pones tu chándal y entonces danos un ejemplo muy tuyo de cómo has llevado esto a cabo, para yo poder visualizarlo un poco en mí y decir, bueno, a ver, puedo trabajarlo en este aspecto. vale. Pues mira, un ejemplo. Una nueva incorporación en una organización de un puesto directivo que viene con una idea nueva de forma de hacer las cosas, ¿vale? Y una organización que lleva trabajando en un sector determinado, en este caso era la educación, pero da igual, en un sector durante muchos años, con unas formas de hacer, con unas lógicas, con unos procedimientos, etcétera, etcétera.
Esta persona quería cambiar las formas de trabajar pensando, convencida de que iba a ser positivo para la organización porque quería de alguna manera liberalizar las formas de hacer, o sea, cambiar la forma jerárquica que tenía la organización por estructuras más horizontales, trabajo más en equipo, etcétera, etcétera. Y fue imposible hacerlo, porque, o sea, siendo una persona que estaba convencida de que quería conseguir eso, pues necesitaba un nivel de control bastante importante. Y la autonomía y el control se llevan fatal. Entonces, si quieres dar autonomía, delega y confía. Y si quieres controlar, manda y controla. Y verifica que eso está hecho. Pero las dos a la vez suelen ser muy difícilmente compatibles. Y luego hay otro error que solemos ver a menudo, es que quiero que las cosas sean como yo creo que tienen que ser. Y las cosas serán como tienen que ser, no como tú quieras que sean. Si tú tienes una forma de pensar abierta y una mentalidad de querer dejar hacer, tienes que ser consciente de que cada persona somos un mundo y un universo diferente, y entonces tenemos formas de pensar muy diferentes y no todo va a ser encajonable en esas estructuras mentales que tú tienes, ¿no? Entonces, delega y confía. Ya, pero claro, ahí también habrá muchos líderes, ¿no? Que digan, delega y confía, y si se te descarrila todo, ¿no? O sea, Bueno, ¿hasta qué punto o cómo poder gestionar, ¿no? Que al final para no nosotros vaya cada uno por su camino. un elemento fundamental en esta operación es la conversación permanente. O sea, hablar de todo, de lo bueno, de lo malo, de los fracasos, de los errores, y ser conscientes de que la única forma de aprender es metiendo la pata y habiendo hecho mal las cosas alguna vez. Y ese afán de perfeccionismo que tenemos ahora mismo, pues decir, vale, tú lo tendrás, pero es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vamos primero a Eso, hacer lo bueno para hacer después lo perfecto. hablando del perfeccionismo, que es una piedra tan común en todos nosotros, ¿crees que es cultural esto? No Ese sé si afán de es ser cultural, perfectos, de, pero ¿de es dónde algo nos viene? que últimamente está poniéndose muy en el centro del foco, y creo que es bastante perjudicial para la salud y para la salud individual y la salud de las organizaciones. La colectiva. Sí, porque al final, ¿qué estamos dejando por ser perfectos en el camino? ¿No? Yo hay algo que siempre repito mucho hacia afuera, pero porque realmente necesito como que resuene mucho por dentro, que para aprender es necesario equivocarse, ¿no? Y que Sí. la equivocación lleva a la mejora. Es algo que yo creo que fue la primera lo primero que conseguí ver cuando llegué al Club Inusual, que era no buscamos la perfección, sino la excelencia. Y para poder buscar la excelencia necesitamos, evidentemente, no ser perfectos. Porque si no, la perfección no deja margen de mejora. Entonces estoy como Efectivamente. con ese cántico constante, ¿no? De buscar la excelencia, dejar margen para poder mejorar. Para poder mejorar tenemos que darnos permiso para equivocarnos. Y lo repito mucho hacia afuera, pero realmente es un tema muy interno que está ahí rebotando permanentemente, dándome permiso para muchas cosas. Ser conscientes de que no lo sabemos todo, de que no lo podemos saber todo, de que no lo podemos controlar todo, y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible. Pero lo mejor posible no es perfecto. Será mejor que la última vez que lo hiciste. Con suerte. Porque de ahí, con suerte, porque de ahí extractaste
aprendizajes y conocimientos que quizás hasta entonces no tenías. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que una persona que no se permite el error es una persona que tiene poca capacidad de aprendizaje o que tiene menos capacidad de aprendizaje que una persona que a partir de ese error utiliza el error no para castigarse, sino para aprender. Aichol, en ese camino que tú has tenido, llevas 20 años trabajando en la cultura, pero que no has empezado ahí, claro, yo, no sé, intento visualizar un poco tu camino, ¿no? de transformación, y ahora que hablamos de perfección, de excelencia, de transformación, comparte un poco con nosotros. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Qué desafíos te has encontrado? Y sabes que me encantaría que compartieras con nosotros en esta conversación tan fluida que tenemos, que además es que me gusta mucho, un grandísimo fracaso. Que digas, mira, es que este momento fue en que es que me equivoqué, que lo hice fatal y a partir de ahí fue como una catapulta para poder avanzar y seguir adelante. Explícanos un poco tu camino de transformación. A ver, como os he dicho antes, yo vengo del mundo del deporte. Fui durante 12 años profesor de educación física en un centro de enseñanza. Y como me gustaba mucho hacer cosas y yo quería hacer cosas aparte de lo que ya hacía en el colegio, pues la única alternativa que tuve fue crear una empresa para hacerlo. No había otra forma en la que yo pudiera dar salida a lo que quería hacer si no era a través de montar una forma jurídica, hacerme autónomo y empezar a andar. Pero yo tenía claro que el objetivo no era montar la empresa, el objetivo era hacer cosas. Para hacer cosas, yo conociéndome y siendo consciente también de que hacer cosas en solitario pues es ciertamente limitado y que no te da mucho recorrido, pues lo que intenté fue empezar a rodearme de personas con las que, bueno, pues empezábamos a tener una conversación, empezábamos a hablar de lo que nos gustaría hacer, yo le contaba lo que a mí me gustaría hacer, etcétera. Y ahí fuimos creando lo que fue la primera estructura de la empresa. Y a partir de ahí, pues todo ha ido fluyendo. La verdad es que creo que he tenido mucha suerte en lo que he ido haciendo y y con la gente con la que me he ido rodeando, porque pues luego a partir de la primera empresa que yo monté creamos una cooperativa que ahora trabaja de manera separada a lo que era la empresa que yo monté. Bueno, pues hemos ido haciendo cosas, todavía seguimos todos juntos, no, nunca nos hemos enfadado Eso es y significativo. sí, 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 sí. Y bueno, de hecho la primera persona que contraté cuando monté la empresa y de hecho me sirvió para poder salir de casa y poder darle un horario a esto de la empresa, porque al principio era una locura, pues sigue trabajando conmigo hoy en día y es la persona que ahora mismo está asumiendo la gerencia de la empresa que monté. Y nada, y bien, el fracaso, pues quizás por decirte algo, de cara, más que de cara a clientes, te lo diría de cara al equipo. Eh, mm, Dar más importancia a lo que viene de fuera que a lo que hay dentro. Y pensar que lo que hay fuera de las paredes de lo que es nuestra oficina, nuestro ámbito, tiene más importancia y más peso que lo que se habla dentro. Y ese fue un error que me costó el enfado de una persona a la que apreciaba mucho, que ya no está con nosotros porque falleció lamentablemente en un accidente de moto hace 2 años y pico. Y me costó mucho remontar y recuperar ese error, porque le fallé y fue un fallo gordo, vamos, un aprendizaje Un aprendizaje de los grandes. de los grandes. Gracias por compartirlo con nosotros, Aisol. Nada. Vamos terminando un poquito la entrevista. Barriendo un poco para casa, para Inusual. Tú llegaste a Inusual sobre el 2014, creo. Sí, puede ser. Dos preguntas. ¿Qué te trajo a Inusual? ¿Qué esperabas conseguir?
¿Y qué es lo que ha hecho que te quedes? Porque hay que decir que eres uno de los miembros más activos, que eres muy generoso, siempre compartiendo experiencias, contenido. Entonces, ¿qué es lo que te atrajo, que esperabas conseguir y qué es lo que ha hecho que te quedaras? Pues creo que me trajo un correo electrónico o un vistazo en alguna red social en el que vi lo que era inusual y esa curiosidad de saber qué había detrás de todo eso. Y cuando vi la plataforma y vi todo el ecosistema que había detrás, pues me gustó mucho y bueno, y como además pues vi que era una plataforma en la que se permitía contribuir, en la que se permitía, o sea, que se quería favorecer la interacción, etcétera, etcétera, dije, bueno, pues otro espacio más para poner un poquito de algo que no sé qué es, pero bueno, pues pequeñas reflexiones, pequeñas cosas que voy escribiendo las voy dejando ahí, por si a alguien le sirven, pues para que las utilice y si no, pues como quien canta por la calle. No, no, se escucha tu voz dentro y nos ayuda a crecer, que es lo que más valoramos. Aichol, para terminar, Sí. vamos a imaginarnos que mañana no estás en tu trabajo, cambias de rol, cambias de vida o sencillamente no estás. ¿Qué te gustaría que quedara de lo que has hecho en las entidades en las que has colaborado o en las organizaciones? ¿Qué te gustaría que quedara? La, la inconsciencia, quizás. No darle demasiada importancia a las cosas. Porque en realidad no es importante. Es que es verdad. Me gustaría que me recordaran con cariño, eso sí. Pero a partir de ahí no creo que haya hecho nada más importante que nadie. No creo que lo que yo diga sea más valioso que lo que dice cualquier otra persona. ¿No? Ligereza. Ligereza y un poco de inconsciencia para hacer cosas que quizás si le das dos vueltas en la cabeza le empiezas a poner peros, pegas y dices, bueno, igual esto no... Hazlo. Y luego pregúntate si mereció la pena, si no, si era para ti, si no, pero inténtalo. Eso. Me quedo con esto. Lo dejamos así. ¿Vale? Lo dejamos así, un salto al vacío. Y a partir de ahí Sí, que cada uno, ¿no? sí, sí. La Saque inconsciencia. su propio paracaídas y lo Sí, sí. esperamos en el club para sostener. Entre todos nos sostenemos. Desde luego que sí. Aitzol, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer Lo mismo y digo, ¿eh? Ha sido muy nos fácil. seguiremos viendo por Inusual. Gracias. Aitzol nos ha dejado varias frases, una de ellas que estoy segura se quedará resonando en todos los inusuales que nos habéis acompañado, y es que la cultura transforma la realidad para dotarla de sentido. Y es que cada gesto, cada conversación, cada silencio en tu liderazgo construye cultura. ¿Eres consciente de qué sentido le estás dando? Espero verte en el próximo episodio del podcast Inusuales. Gracias por ser y estar.